Continuamos hablando en esta segunda parte del panel sobre esta necesidad de enfoques integrales para proporcionar o para construir el camino a una protección integral de las personas defensoras a partir de sus experiencias. Y para ello tenemos en esta mesa a Marlene Sierra, que es directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a Carmen Aliaga, de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, a Carolina de Mora Campos, de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, y a Carlos, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, la CNTC de Honduras. Antes de iniciar este panel, quisiera, si me permiten, solamente dedicar unos minutos a dar un agradecimiento especial a Malca Sanlucas, que todos y todas ya conocéis y que ha sido una persona imprescindible para que este seminario pudiera realizarse, creo que con éxito, ¿no? Porque hemos conseguido traer a muchas personas. Yo creo que sin la ayuda de Malca no hubiera sido posible. Si os parece, podemos agradecerle con un aplauso. Y bueno, sin más dilación, porque yo creo que todos y todas ya estamos un poquito cansados, ¿no? Vamos a empezar con Marlene, que nos va a hablar sobre los riesgos y precarias condiciones de trabajo para defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Tienes la palabra, 15 minutos. Adelante. Buenas tardes. Agradezco a las organizaciones de este seminario el hecho de poder propiciar un espacio de intercambio de saberes, conocimientos, experiencia, pero sobre todo la oportunidad que me brindan de poder compartir con ustedes lo que hoy en día estamos viviendo las defensoras y defensores de derechos humanos en Nicaragua. El CENID, que es nuestra organización, fue fundado hace 29 años para promover y defender esos derechos, participando en diversas ocasiones en procesos de mediación cuando se dieron los conflictos armados allá por los años 1990 y luego en diferentes transiciones de los gobiernos neoliberales hasta el año 2007, que asumió el gobierno del presidente Daniel Ortega, donde hemos sido objeto desde ese entonces de persecución, amenazas, agresiones, campañas de descalificación y estamos enfrentando serios obstáculos para ejercer nuestra labor como defensoras y defensores. Somos una de las 9 organizaciones que el 12 de diciembre se nos quitó nuestra personería jurídica sin justificación alguna. Se nos allanaron nuestras oficinas, nos robaron toda la documentación, los inmuebles, los equipos, han ocupado las oficinas tanto de la sede central como de la filial de Chontales, mantienen vigilada la filial de Matagalpa y Estelí, y luego después de eso vinieron y nos cerraron hasta nuestras cuentas bancarias con la finalidad de que no pudiéramos ejercer ninguna labor. Hoy en día nuestras oficinas siguen ocupadas por la Policía Nacional y lo que estamos haciendo como defensoras y defensores de derechos humanos para no renunciar a ese compromiso de vida que tenemos, porque el ser defensor es asumir los riesgos de enfrentarse al poder que los viola. Ser defensor también es asumir que el escritorio no es el mejor lugar para defender derechos, que el lugar donde debemos de estar los y las defensoras de derechos humanos es al lado de la víctima, es acompañando todas las situaciones y violaciones de derechos humanos que se cometen muy a pesar de los riesgos que asumimos. O sea, sabemos que en este contexto que vivimos en Nicaragua, la situación de riesgo es mucho más mayor a la que pueden vivir en otros países. La agresión del CENID y de las organizaciones, entre ellas organizaciones que promueven la defensa de la tierra, territorio y recursos naturales, como fue Popolná,
Fundación del Río, IPADE, es parte de esa política de terror que ha llevado a la desmovilización ciudadana en la defensa de sus derechos, al desplazamiento forzado de centenares de defensores que se han visto obligados a exiliarse. Desde que inició la represión a la fecha, la iniciativa de mujeres solo defensoras de derechos humanos, tenemos 521 en el exilio. De esas 186 tuvieron agresiones físicas directas y de las que están en el exilio, solo el 32% ha podido salir con su familia. El resto de las familias de esas otras defensoras permanecen en el país. También cuantificamos alrededor de 70 periodistas que hacen la labor investigativa, sobre todo en temas torales vinculados a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al tema de la tierra, al tema de los recursos, de la explotación de los recursos naturales, la invasión y despojo que se vive en Nicaragua. Los defensoras y defensores de la tierra, como en el caso de Santa Pancha, La India, Santa Rosa, que es donde está la minería, han sido los primeros perseguidos, agredidos e inclusive encarcelados y enfrentando procesos judiciales. De igualmente, los defensores de los derechos colectivos de los pueblos indígenas son víctimas de esa agresión por parte de colonos o terceros que, amparados por el ejército o amparados por la policía, generan conflicto, y que es lo que ha llevado a un desplazamiento forzado de comunidades enteras hacia la frontera del río Coco con Honduras, e inclusive en algunos casos han tenido que ubicarse en territorios hondureños. Bien decía Global Witness, que calificó a Nicaragua el año pasado en su informe como el segundo país de mayores riesgos para los defensores de la tierra. Hoy diríamos que a nivel de Latinoamérica, junto con Venezuela, somos el país con mayores riesgos de todos los y las defensoras de derechos humanos que vivimos en Nicaragua. En la sentencia de la Corte, en el caso de la defensora de la tierra, de María Luisa Costa, la Corte mandató al Estado de Nicaragua elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para situaciones de riesgos, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos. A un año de la sentencia no se ha cumplido, todo lo contrario, lo que ha habido es una proliferación de leyes, aprobación de leyes que vienen a judicializar y a criminalizar a los defensores. Y así vemos cómo al defensor de la tierra, Medardo Mairena, condenado con más de 200 años, Pedro Mena, Víctor Espinosa, que son líderes que estuvieron del movimiento campesino y que estuvieron en las luchas contra el canal o se opusieron totalmente al despojo de sus tierras, junto con la defensora Francisca Ramírez, Henry Ruiz y el otro grupo de líderes y defensores de tierra del movimiento campesino que se encuentra en el exilio. A eso se le agrega también a las defensoras como Mónica López, Aide Castillo, Ana Quirós, Félix Maradiaga, o sea, no pararía la lista de todos los y las defensoras que han salido del país. Para que se den una idea de cuál es el contexto en que nosotros trabajamos, yo quería compartir con ustedes un video que hemos realizado de los 6 meses en ese momento, ¿verdad? Eran los 6 meses de la represión que se había vivido en el país, para que también valoren en qué contexto nosotros estamos trabajando en la actualidad, donde además de no tener el lugar, el espacio para poder realizar, para poder acompañar a las víctimas, donde se nos impide las visitas a los centros penitenciarios, donde inclusive el hecho de portar la camiseta nuestra, que dice CENID, ¿verdad?, es un riesgo para ser privados de libertad o procesados inclusive, porque en algunos casos la policía personalmente, a través de conferencias de prensa, se ha dedicado a descalificar nuestra labor y a insinuar que nos pueden procesar en cualquier momento por hechos que ellos cometieron, delitos que ellos cometieron y que sin embargo se los están imputando a personas inocentes. Entonces dejo con ustedes un poco el video para que también se ubiquen en qué contexto nosotros en este momento nos estamos enfrentando y, como decía la compañera de Jazz
demandamos la solidaridad de todos los y las defensoras del mundo. Con la cabeza rajada es Ana Quirós, una de las defensoras del movimiento de mujeres de Nicaragua. Mira cómo les están disparando, mira. De verdad. La policía está matando al pueblo de Nicaragua. Le decimos a la policía que deje de reprimir a la población que está haciendo uso de su derecho legítimo a protestar. La policía sigue atacando, hay un herido. Esas son las mochilas de los jóvenes que fueron asesinados. O sea, no son mochilas representativas, sino que son propias de los jóvenes que fueron asesinados, que donaron sus familias para esa marcha, que fue la marcha del 30 de mayo, donde hubo mayor masacre. 20 jóvenes fueron asesinados ese día. Basta ya de represión. De esa forma, hoy en día se siguen desplazando la policía y los paramilitares para amenazar, para amedrentar y agredir y detener a aquel que se atreva a salir con una bandera así pequeñita que sea, inmediatamente es objeto de detención. En manos de estos parapoliciales, quienes los persiguen, quienes los capturan y que en algunos casos incluso los ejecutan. Eso es en la entrada de la Universidad Nacional Autónoma, donde se dio una de las mayores represiones el 23 de julio. Nos atacaron de nuevo. Radio Darío ha sido quemada. Ellos no pudieron haber matado en ese momento, en ese instante. No lo hicieron. Yo les decía, soy periodista. Yo decía, no importa, te vas a morir. Ellos aún nos seguían amenazando con las escopetas cuando nosotros ya estamos en el suelo, de espalda e inmovilizados. Esta acción de censura hacia los medios de comunicación es justamente con la intención de que la información real de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo no se den a conocer tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¡Ángel! El caso del periodista Ángel Gaona. La familia se ha pronunciado en contra de las personas que están siendo procesadas, en este caso Glenny Brando, porque consideran de que ellos no han sido los perpetradores de su hijo, sino que por el contrario, la Policía Nacional, los Fuerzas Armadas. Estos son los dos jóvenes, Glenn y Brando, que han sido condenados a 23 años uno y a 12 años el otro, implicándolos en el asesinato del periodista Ángel Gaona, cuando no se le pudo comprobar que ellos habían realizado ese hecho.
Esta es la quema de la casa de Yubran Suazo, un defensor de derechos humanos de Masaya. Yubran es un dirigente que definitivamente está buscando la libertad en Nicaragua, y entonces ellos lo que hicieron fue venir a atacar prácticamente a su familia. Ellos siguen en riesgo. Por eso es que nosotros en este momento estamos presentando una solicitud de medidas cautelares. 72 medidas cautelares en menos de 4 meses fueron las que nosotros procesamos. Muchas de ellas han sido otorgadas, pero como bien decía, las medidas de cautelares prácticamente el gobierno hace caso omiso a ellas. Es de esta forma que nosotros los defensoras y defensores hacemos nuestra labor en la calle, tomando los testimonios de las personas. Labor de acompañamiento a las víctimas de violación de derechos humanos. Como CENID tenemos ese compromiso de continuar acompañando a la gente, de continuar defendiendo los derechos humanos aún a riesgo de nuestra propia vida. Las casas del personal del CENID son vigiladas, otras manchadas con la pinta. La pinta dice plomo. Plomo significa patria libre o morir, que en la práctica es una frase que el Frente Sandinista desde hace muchos años le aplica a quienes ellos consideran que son disidentes y te marca para que en cualquier momento puedas ser agredido, asesinado o inclusive, expuesto no solamente a uno, sino que a la familia de uno. Esta crisis, y ya para terminar, ha generado un deterioro del tejido social, comunitario y familiar, el desarraigo de las comunidades en consecuencia directa de ese desplazamiento forzado. Para las mujeres defensoras implica la coerción del ejercicio de su liderazgo y de su ciudadanía en defensa de los derechos, pasando de ser un referente para la seguridad y protección de la violencia estatal sobre ellas mismas en el territorio. Y por último, el terrorismo como una expresión de violencia política y machista dirigida hacia las mujeres, donde hay una pérdida de patrimonio matrimonial, familiar y una disminución de la autonomía económica. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene, por traernos lastimosamente esta situación de violencia, estigmatización y criminalización, ya no solamente de personas defensoras, sino una violencia, estigmatización y criminalización generalizada, ¿no? Que sitúa a las personas como no personas, ¿no? Y ya no hablamos de derechos, sino ya de insignificancias, ¿no? Y creo que te agradecemos mucho que hayas podido traernos pues, estas voces, ¿no? Que están silenciadas, ignoradas, ¿no? Yo me quedo con esta última frase de tu vídeo, ¿no? Que el derecho que no se defiende es un derecho que se pierde, ¿no? Y creo que ya no solamente hablamos de protección, defensa, sino también de resistencia, ¿no? Y esa es la labor que ahora también tenemos que asumir, ¿no? Ya no de protección y solamente defensa, sino resistencia. Pasamos ahora a Carmen Aliaga, de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Colectivo Casa. Ella nos va a abordar la situación de las defensoras de la naturaleza frente a proyectos extractivos mineros en América Latina y nos va a aportar algunas experiencias desde los territorios y cuerpos de las mujeres. Gracias. Buenas tardes. Ayer no he tenido la oportunidad de agradecer todo el esfuerzo que está por detrás de este tipo de encuentros, también todo el cansancio y las ganas y la voluntad de participar de forma colectiva en este encuentro. Es muy duro tener esta ponencia después de los testimonios y el video que hemos visto de la situación de resistencia en Nicaragua después del aporte de Mar. Empezaré diciendo que, como ya lo adelantaron, yo vengo en representación de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Nosotras somos una red que estamos presente en entre 9 y 10 países, dependiendo de la situación. Por ahora estamos en El Salvador con ADES, en Honduras con la RENACAMI, en Colombia con CENSAT, en Uruguay con compañeras
compañeras de Cerro Chato y Dafnias, en Chile con Olca, en Ecuador con Acción Ecológica, en Perú con Grup Fides y PDTG, en Bolivia con el colectivo Casa, que es de donde yo vengo, en México con la Red de Afectados por la Minería, y aparte tenemos otro nivel de alianza con Brasil, que ahora Carolina también va a exponer un poquito de la situación de resistencia de las defensoras de territorio allá. Tenemos también alianza con compañeras que están resistiendo pues a todos los impactos del arco minero en Venezuela, y también con la situación de las defensoras que están haciendo resistencia a la minería en Argentina. Nosotras como red nacemos el 2005, pero en realidad la lucha de las mujeres viene pues de mucho atrás. Tal vez ahí espejearnos con lo que un poco se ha hablado en el panel anterior, que es la situación de las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres defensoras en los territorios, que son parte no solamente de comunidades, sino de organizaciones mixtas, ¿no? Todas nosotras que formamos parte de la red venimos de esa experiencia de lucha ambiental, donde las organizaciones mixtas han sido como la plataforma, el espacio de lucha, de resistencia frente a las actividades mineras, y sin embargo todas también confluimos en una esperanza y una expectativa que es las mujeres poniendo el cuerpo, poniendo literalmente el cuerpo, pero también poniendo el esfuerzo, el tiempo en las movilizaciones, en las resistencias, y sin embargo siendo invisibilizadas en los espacios de toma de decisión. Y esa es, como ya lo han dicho compañeros y compañeras hace un rato, eso es algo que está pasando en todos los procesos de defensa territorial de América Latina, y es algo muy preocupante, ¿no? Y esto tiene que ver con un sistema complejo de dominación, de disputa de poder, que tiene que ver no solamente con la disputa por el territorio, la disputa capitalista y mercantil por los territorios, por los recursos, por la naturaleza, por el control de esta, sino también con un régimen colonial, porque son comunidades indígenas donde se está, en la mayoría de los casos, donde se está ejerciendo este tipo de proyectos, pero también con un sistema patriarcal. Como ya compañeros que me han antecedido han hablado, hay que ver muy bien estos espacios íntimos donde también se está gestando la violencia. Nosotros nos articulamos bajo dos como ejes de trabajo muy importantes. Denunciamos las violencias socioambientales contra las mujeres afectadas por los proyectos extractivos mineros en los territorios. Desde este punto de vista nos ubicamos políticamente desde el ecofeminismo, pero partiendo desde una lucha territorial en la que se nos ha hecho como necesidad vital para sostener los procesos de resistencia frente a la minería, el vincularnos con los feminismos. Y los feminismos no para convertir, porque sabemos que en la mayoría de las comunidades indígenas hablar de feminismos es complejo, ¿no? Por toda la situación de violencia machista interna, pero también por toda una carga histórica donde las comunidades no se relacionaron de por sí con los feminismos, pero sí hablar de protagonismo, de lucha de las mujeres, del lugar político que ellas están ocupando en sus espacios, se nos ha hecho también muy importante para poder dialogar también con una visión más integral de los territorios y lo que las compañeras que estamos pues desde instituciones, ONGs, voluntariados y demás acompañando también es nuestra lucha, ¿no? También el segundo eje más importante de nuestro trabajo es la articulación en acciones y reflexiones entre los feminismos y ecologismos latinoamericanos para defender nuestros derechos y generar alternativas de vida al modelo extractivista. ¿Puedes ser el siguiente? Ya está. Pues yo quería hacer como, si puede ser el anterior más bien. Gracias. Yo quería un poco hacer lo que estaba hablando un poco hace rato. La situación de las mujeres defensoras tiene que ver con estos tres, con una trenzada en realidad, ¿no? Del patriarcado, el capitalismo y el colonialismo caminando juntos, y es a estos tres ejes donde como red nos estamos articulando para posicionar acciones de resistencia, pero también de incidencia política. Entendemos que desde la categoría de cuerpo-territorio, que para nosotras es una categoría fundamental para entender en clave de interdependencia, que lo que sucede, la disputa que se está dando sobre los territorios, por controlar estos territorios, está afectando directamente los cuerpos de las mujeres, y a la vez los cuerpos violentados de las mujeres son una ventaja, son una ventana abierta para que el poder capitalista y extractivo entre a los territorios. Entonces, como decía ayer, no es casual que las principales formas de violencia se estén ejerciendo sobre los cuerpos de las mujeres, y eso no quiere decir que los hombres también estén atravesados por estas formas de violencia,
violencia, sino que las mujeres la están viviendo con muchísima más intensidad y están viviendo esta diferenciación, porque como ayer también mencionaba, vivir esta situación de violencia como defensoras, siendo madres que tienen que alimentar a sus niños con una leche que no saben si está cargada de metal o no, que tienen que recorrer 3 a 6 kilómetros diarios para conseguir agua, hace que por toda esta carga de trabajo en la economía del cuidado no lleguen a negociar con actores mineros. En ese sentido, quisiera ver como un paralelismo entre las múltiples violencias que se están generando sobre los cuerpos de las mujeres, que viene desde el aspecto socioeconómico, pasando por la violencia sexual, la inseguridad que se gesta en los territorios donde están siendo usurpados por la minería, y que tiene que ver con los despojos territoriales, ¿no? Este despojo territorial que sucede en la naturaleza está sucediendo en los cuerpos de las mujeres. Por otra parte, el impacto territorial, el impacto ambiental que se está gestando a partir de la minería, sea que venga desde la colonia, sea que sea esta minería a cielo abierto, esta forma de minería por socavón, esta forma de minería cooperativizada y todas las múltiples formas de explotación minera que se están dando en los territorios, están atravesando a las mujeres en una revictimización, porque por una parte, ellas ya están viviendo una forma de violencia ambiental. Ellas ya están siendo afectadas en sus formas de vida y muchas de ellas están muriendo lentamente por enfermedades que ni siquiera se conocen, ni siquiera se han investigado. Ya hay una situación de vulnerabilidad en su situación de vida. Por otra parte, cuando ellas reaccionan organizadas para hacer frente a estas formas de violencia, son criminalizadas y perseguidas por ser defensoras de la madre tierra, defensoras de la naturaleza. Entonces, poder ver este paralelismo entre el impacto territorial, el impacto en la naturaleza por parte de las operaciones mineras y cuestionar desde esta doble impacto que se está viviendo en la situación de las mujeres es vital para nosotras como red. Por eso decimos nuevamente recalcar la categoría de cuerpo-territorio, porque solo en este sentido de reconocer que el primer territorio que habitamos son nuestros cuerpos y que las mujeres, por sobre todo, tienen como la conciencia política, porque tienen que alimentar a sus familias a diario, tienen que dotar de agua a sus familias a diario, tienen que también cumplir aparte un rol productivo en sus comunidades, están reconociendo estas formas de violencia y las están politizando, las están poniendo en debate, y con esta categoría que a ratos nos puede sonar un poco abstracto del cuerpo-territorio, están llegando a instancias jurídicas, políticas, estatales para intervenir con propuestas y alternativas y también plantear que se puede vivir por fuera de los extractivismos, que es un tema que al menos en Bolivia es muy difícil de decir. ¿El tercero? Bueno, me va a ser imposible poder retratar cada uno de los casos que nosotros acompañamos como red, porque como les comentaba, estamos presentes en 10 países, cada una de estas organizaciones ya con una larga trayectoria de lucha antiminera, pero por mencionar algunos casos de pasada, un tema que es la criminalización a las defensoras, que justamente ahora está viviéndose en Perú con el caso de las Bambas. No sé si se ha escuchado un poco de las noticias allá. Ya es un país que ha legislado, por ejemplo, la violencia socioambiental, que está reconocida como una forma de violencia, y sin embargo es uno de los países que más ha reprimido las luchas antimineras. Y precisamente es en esta situación donde mujeres son criminalizadas. El caso que presentaba ayer de Máxima Acuña, que es la ganadora, una de las últimas ganadoras del premio Goldman por ser defensora de la naturaleza, está totalmente cercada, viviendo en un territorio militarizado y ha recibido mucho apoyo, se ha presentado como un emblema de la defensa territorial. Sin embargo, la situación diaria, cotidiana de esta lucha es un relevo cotidiano entre ella, su esposo, sus hijos, para mantener un pedazo de territorio libre de minería. Y de esta forma hacer pues una lucha titánica contra una de las mineras más grandes como es la Yanacocha. El caso de Ecuador, que ya Esperanza nos ha retratado muy bien, de persecución a las defensoras, no solamente a las organizaciones indígenas y a toda la resistencia antiminera, sino también a las organizaciones e instituciones como Acción Ecológica, que acompaña estos procesos de lucha, que pues lo conocemos un poco más. También es importante la lucha contra la minería metálica en El Salvador, que fue, como ayer nos contaba un poquito, retrataba Vidalina de Hades, fue resultado de un proceso de muertes, ¿no? Donde las mujeres también, sobre todo en Cabañas, han tenido que llevar un rol protagónico.
El otro caso que quería, pues que es el que más conozco, es el de violencia medioambiental en Bolivia. En Bolivia, a partir del 2013, se ha gestado una articulación que se llama Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra. Esta ha sido una estrategia de las mujeres también de decir, está bien, pertenecemos a organizaciones indígenas, no vamos a dejar de pertenecer, seguimos ejerciendo todos los cargos y pues lo que implica ser liderazgo indígena, comunitario, pesquero, regante, pero necesitamos un espacio para mujeres. Y necesitamos un espacio para mujeres porque nosotros estamos viviendo de forma diferenciada este impacto de la minería y también queremos organizarnos de forma diferenciada. Entonces, esta ha sido una lucha muy fuerte porque se lleva en dos ámbitos. Se lleva en lo íntimo, porque es una pelea con los esposos, con los padres, con los hijos, y se lleva también en lo comunal y finalmente se lleva contra el actor minero. Entonces, como decía, no me acuerdo qué compañera hace un momento, a veces más fácil e incluso se vuelve un refugio para las mujeres la lucha ecoterritorial cuando se está viviendo sistemas de violencia dentro de las propias familias y dentro de las comunidades. Un poquito sistematizando lo que deja la minería en la situación de las defensoras de los territorios, así muy esquemáticamente voy a enumerar algunos de los casos más fuertes, los impactos en salud, que tiene que ver sobre todo por la contaminación de las fuentes de agua en Bolivia y se retrata en muchos otros países de América Latina. No tenemos siquiera datos que nos puedan decir qué grado de metalización hay en la sangre de mujeres y niños. Sabemos que los casos de cáncer se han expandido alarmantemente, pero no estamos pudiendo como enfrentar con estadísticas, ¿no? Los impactos socioeconómicos, porque la única forma de trabajo es el colectivo, el que reconocen las mujeres, la agricultura y la ganadería pues ancestral, están siendo totalmente violentados. Los impactos diferenciados en temas de agresiones de violencia en general y violencia sexual en particular. En todos los lugares donde ingresa operaciones mineras, las mujeres corren serios riesgos de ser violadas, ser acosadas. En un lugar que antes se consideraba seguro, ellas se ven obligadas a andar con muchísimo cuidado. Mailcucota es una de las comunidades emblemáticas en Bolivia donde se ha violado por trabajadores mineros externos al menos a 3 menores de edad. Hay un bebé desaparecido, comprado de hecho por los actores mineros y eso no está registrado, ¿no? La criminalización y persecución y algo que las compañeras están empezando a hablar en los territorios que es los feminicidios territoriales y es un tema que hablaba un poco ayer. Estas defensoras no solamente están siendo perseguidas y violentadas por lo que hacen, sino por lo que son, que es ser mujeres. Brevemente, como los instrumentos legales y los derechos reconocidos que se utilizan como estrategia y nosotros estamos posicionando como red. Un canal estratégico que hemos visto nosotros, porque en los territorios donde estamos habitando la minería ha sido tan naturalizada, es empezar a hablar de derechos básicos como pueden ser los derechos de las mujeres. Es estratégicamente político porque no entras por el lado de cuestionar el modelo de desarrollo hegemónico que promueven los países y puedes entrar a hablar de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, pero eso a nivel formal, en términos reales, no es reconocida esta forma de vivir sin violencia, ¿no? El derecho al agua, que son los derechos básicos que incluso el Estado tiene que retroceder en algunos momentos, pero que sigue siendo uno de los temas de disputa porque en muchos de los países se está peleando, se está pugnando por privatizar este recurso, y los derechos de la madre tierra, que es el tema también boliviano que se ha reconocido, una ley de la madre tierra, se ha institucionalizado una lucha histórica de los pueblos indígenas que más bien está sirviendo para irse en contra de los proyectos, porque como contraparte tenemos en la región las peores leyes mineras, las leyes marco de consulta, que en Bolivia es como uno de los casos emblemáticos porque se anuló la consulta previa y se impuso la consulta pública, que lo que dice es que si las comunidades no están de acuerdo con el ingreso de una operación minera, el Estado tomará la decisión a nombre del pueblo soberano. Entonces, es como un derecho histórico, una lucha histórica vuelta contra nosotras, ¿no? Ahí hemos visto como estrategias las mujeres el tema de las leyes locales, el poder hacer consultas populares, todo lo que tiene que ver la fuerza de la movilización, exigir ordenanzas municipales, porque sabemos que a nivel de los municipios podemos hacer mayor incidencia, en los ministerios ya no nos oyen, en el gobierno central ya no tenemos entrada, entonces hay promotoras comunitarias, hay monitoras comunitarias, investigadoras comunitarias, y eso es un esfuerzo desde las bases, desde la creatividad de las mujeres y desde la alianza entre mujeres.
brevemente comentarles 3 experiencias importantes que nosotros podemos aportar como Red Latinoamericana. Primero, el poder hacer la documentación local y popular. Tenemos, ahí hay un mapita que se puede ver de Bolivia. Es un breve y pequeño experimento sobre una base de datos de violencia medioambiental construido a partir de las propias compañeras. No hay estadísticas porque no podemos sacarlas, no tenemos los instrumentos técnicos para sacarlas. Son todos testimonios, datos muy cualitativos, pero muy fuertes y muy potentes que realmente argumentan que existe una forma de violencia ambiental diferenciada por género y que está matando mujeres en los territorios. El poder hacer intercambios, y ahí hay un pequeño afiche de una caravana centroamericana que realizamos entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que era un poco poder avanzar por esos territorios identificando la situación de las defensoras, potenciando sus luchas y decir pues que tal lucha que se está viviendo en cada país contra la minería es una lucha regional. Y bueno, a lo que apostamos muy fuertemente es al control social desde la base y las campañas, el poder tener como espacios de que las mujeres ejerzan un control a los municipios, a sus gobiernos locales, autoridades originarias, tener juezas de agua ha sido vital, por ejemplo, en el caso de las regantes de Chayapata que llevan 23 años de resistencia a la minería y están sentadas sobre una fuente de oro y que todas las mineras quieren entrar y el gobierno trata de concesionar todo el tiempo, solo ha sido gracias a este control social. Cada año cambian de autoridad y las mujeres juezas de agua están sobre ellos, pero es muy difícil sostener estas luchas. Me parece que eso ya es... Bueno, volviendo un poco a este tema del cuerpo territorio como clave política de lucha que estamos llevando como red, vemos como 3 niveles muy importantes. Hay un cuerpo de las mujeres que se está defendiendo desde la cotidianidad y esto es mantener fuentes de agua limpias, mantener fuentes de agua que no se estén desapareciendo para el consumo diario de las familias. Y ese es un cuerpo que se está cuidando, pero que también se está disputando contra el capital y contra el extractivismo minero. Luego hay un cuerpo organizativo y eso es también como espejarnos con que las estrategias de cuidado y protección tienen que tener una mirada colectiva. Una mujer defensora no actúa sola, no sale sola del territorio, no hace vida política sola, todos son redes de apoyo y tiene que ver incluso con un linaje femenino, porque si vemos las historias de las defensoras, muchas de ellas se sostienen gracias a la madre que está cuidando a los niños, a las hijas que están cuidando la casa, a las hermanas y amigas que están alrededor de esta alianza entre mujeres, ¿no? Y a veces no las vemos porque queda, pues, que la comunidad sostiene toda esta parte de la reproducción de la vida, pero no vemos que es un trabajo minucioso y de hormigas de mujeres que están sosteniendo estas luchas. Entonces, poderlo ver en clave colectiva, pero femenina, nos parece muy importante. Y luego, el tema del cuerpo territorio. Y es todo este vínculo entre las mujeres, que no es una mirada esencialista, no es porque nacer mujeres nos hizo aliadas del territorio y de la naturaleza, sino porque por todos los roles de cuidado que se están ejerciendo, lo digo nuevamente, poder ver esta economía del cuidado, donde realmente se está gestando la reproducción de la vida, donde incluso el capitalismo se está apoyando para mantener un sistema de dominación, es lo que está pues promoviendo la posibilidad de que sobrevivan estas comunidades, estos tejidos sociales que están irrumpidos por la violencia gracias a un esfuerzo principalmente de mujeres. Pues solo última diapositiva para ver la foto de nuestra red y de algunas compañeras que están en los territorios y muchas gracias por escucharme. Gracias, Carmen. Siento que el tiempo nos limite tanto, sobre todo cuando el mensaje es tan importante, ¿no? De cómo nos hace ver que la violencia se reproduce, se intensifica y persiste, y aún así, ¿no?, las mujeres pues siguen ahí en pie de resistencia, persistencia y lejos de reducirlas a la mínima expresión, ¿no?, ellas se organizan tejiendo redes y defendiendo derechos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues como decíamos antes, si no se lucha por un derecho, ¿no?, ya se pierde ese derecho, ¿no? Y creo que es merecedor, ¿no?, de poner de manifiesto que a pesar de eso, ¿no?, siguen habiendo muchas luchadoras, ¿no? Pasamos ahora a Carolina de Moura Campos, como os decía, también es de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, y ella nos va a hablar de la defensa de derechos socioambientales frente a las violaciones mineras de Brumadinho en Minas Gerais. Muchas gracias, Carolina,
por traernos este caso, ¿no? Yo tengo un amor especial a Brasil y estuve en la zona y antes de que pasara el gran desastre y la verdad es que es muy triste, ¿no? Pero también, antes me he fijado que llevabas la chapa mientras comíamos y creo que también merece la pena hablar de Marielle Franco, ¿no? Porque justamente este mes hablábamos, ¿no? de cómo Berta Cáceres fue asesinada, pero también este mes, hace un año, ¿no? Si no me equivoco, fue Marielle. Y bueno, es necesario, ¿no? recordarlas, ¿no? Porque estas historias que lastimosamente reproducen muchas otras historias, deben recordarse cada una de ellas, ¿no? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Perdón que yo hablo portuñol, pero vamos a ver qué va a pasar. Soy Carolina, soy periodista, nací en Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. Sentí un llamado de la naturaleza y me fui a vivir cerca de Pachamama en 2009. Me mudé a la zona rural de Brumadinho, donde también realizo el oficio de agricultora familiar agroecológica. Soy vecina del complexo Paraopeba de la Vale, que hace 2 meses matou em poucos minutos mais de 300 pessoas com o colapso do dique de cola em Córrego do Feijão. 93 pessoas estão desaparecidas até hoje, encontram pedaços de gente. E aí o vídeo, por favor. Havia comedor e umas tantas oficinas luego abaixo que se foram enterradas com toda a gente que estava allá e também as comunidades vecinas do complexo. E aí está, por favor. Esta é a maneira que a empresa trabalha a segurança com historietas. Me llama a atención el personaje, que es un clips, es un cadernito, es una forma muy infantil de trabajar un tema tan complejo. Y hace muchos años que trabajamos con la Vale, esta forma de actuación de la empresa es asustadora. Aquí me gustaría hablar... No, está bien. Seguimos en la lucha en honor a las personas que murieron, al río Paraopeba, que también está muerto, y San Francisco, porque el río Paraopeba va a desaguar en río San Francisco, e incluso por las personas que quedaron muy heridas, nosotros mismos. Trabajo con el tema de la minería hace 10 años, por eso fue posible establecer parcerias de trabajo. Tenemos en nuestra comunidad el movimiento Aguas y Sierras de Casa Branca, que es donde vivo.
Estamos juntos con el movimiento Sierras y Aguas de Minas Gerais, que nos dado mucho apoyo en toda la incidencia política que hacemos hace 10 años, exactamente en este complejo da Vale. Participamos de OCMAL, del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, y de la Articulación Internacional de los Afectados y Afectadas por la Vale, donde somos muy amigos y tenemos un trabajo conjunto hace muchos años. Están prestando mucha solidaridad y somos mucho agradecidas por eso. Y recién estamos aproximando de la Red Latinoamericana de Mujeres. Ahí, en noviembre pasado, recibimos el encuentro de OCMAL en Brasil e hicimos un momento de las mujeres que fue muy especial, muy increíble, donde se demostró la potencialidad de alianza de las mujeres defensoras de Brasil con la Red Latinoamericana. Después, hace 2 semanas, las mujeres de Tejuco, una comunidad cerca, me llamaron para una reunión. Fue muy lindo estar ahí con ellas, en esta conexión muy especial, que las comunidades están divididas y la salida que estamos encontrando es reunir a las mujeres, porque ahí los hombres, los grupos están ahí como peleando y las mujeres están juntas para seguir con el trabajo. Este es un mapa, una línea del tiempo de un estudio que hizo en 2015. No voy a hablar, pero en cada uno de esos momentos hay una historia de resistencia de nuestro grupo y de opresión y violación de derechos por la Vale. Entonces, la ruptura fue un momento ápice de violación, pero es fruto de una serie de violaciones que han pasado en el largo del tiempo. Y incluso tenemos tranquilidad que hicimos todo lo que lo podíamos hacer, todas las estrategias políticas de incidencia en los permisos, movilización social, educación ambiental, todo en todo ese tiempo, y fue muy fuerte para nosotros porque defendíamos el agua. Nuestra preocupación mayor era la seguridad hídrica de nuestra comunidad. Sabíamos que este dique de cola estaba ahí, especialmente porque después que se rompió el otro dique de cola hace 3 años en Mariana, no Rio Doce, la noticia que este dique estaba ahí fue clara para todos, pero no imaginábamos que eso podría pasar. Hacemos una disputa de narrativa. Minas Gerais, ellas hablan que minas son las minas de hierro, pero para nosotros son minas de agua. Lo cuadrilátero ferrífero de hierro para nosotros es el cuadrilátero acuífero, que es exactamente esta zona donde está la parte azul, es el acuífero profundo, y ahí lo preto son las áreas impactadas por la minería, y todas estas pequeñas bolas son diques de cola. La sirena no tocó en Mariana há 3 años atrás, y no tocó en Brumadinho hace 2 meses, pero está tocando, ya tocó en 7 lugares distintos después de Brumadinho. Las personas están en un estado de pánico, porque todos, Barão de Cocais, Itatiaiuçu, Nova Lima, Congonhas. Estas Congonhas, mira este dique de cola y las personas aquí. Ahí está la mina da Vale. Esta es la cuestión de la defensa de nuestras aguas subterráneas. La minería está exactamente donde está el acuífero del agua. Estos son los derechos minerarios.
Y ahí son fotos de nuestro trabajo de años, cuando paramos, no dejamos ellos trabajar, manifestaciones, protestas, reuniones, mucho trabajo. Una cosa que fue muy difícil en todo este tiempo, la minerodependencia. La minería llega en territorio y va con sus tentáculos de corrupción y domina de la política al imaginario de las personas. Se crean mitos de la minería, como no se puede vivir sin minería porque tiene celular, no, la agua no va a acabar, la minería gera empleos, necesitamos de desarrollo, pero son cosas que están ahí, que las personas están hablando, pero no es real. La realidad es completamente distinta. Y hicimos un intento de diálogo con la empresa, pero fue frustrado. Ellos crearon un espacio de relacionamiento con las comunidades de Jangada y Córrego do Feijão, donde vivo, pero ellos mentieron muchas veces. Nosotros fuimos como 2 años seguidos, de 2 en 2 meses, en reuniones dentro de la empresa, exactamente donde hoy está enterrado en la lama tóxica, y tuvimos que abandonar el espacio porque ellos no hablaban la verdad. Y también con la Articulación Internacional de los Afectados por la Vale, yo tengo una acción de la empresa, soy accionista, y todos los años, desde 2010, entramos en la Asamblea de Accionistas, un grupo de 7 personas, 7 a 10 personas, y hicimos votos contra el relatorio de sustentabilidad, los ingresos de los directores. Entonces hicimos la incidencia junto a la empresa desde el local hasta la diretoría. Y lo que sufrimos, todo lo que hablamos acá estos días, estigmatización, que somos contra el desarrollo, la economía y la generación de empleos, espionaje, ellos tienen acceso a nuestras informaciones y anticipan respuestas a nuestras estrategias. Tenemos dificultades para mantener un protocolo de seguridad, criminalización. Tenemos un caso de posible amenaza concreta que pasó después del colapso del dique de Cola. Tenemos dificultades de mantener financieramente nuestro trabajo. A la actuación de la Vale en el territorio, en los espacios de negociación, ella está infiltrando abogados que ascenden las personas para acuerdos individuales, desinformación, mentiras para dividir las comunidades, no cumplimiento de acuerdos judiciales, descalificación de nuestro trabajo por parte de los gobiernos. En la reunión que ellos consiguieron el permiso ambiental, los secretarios de Estado hablaron, no chica, no está entendiendo las cuestiones técnicas, y descalificando todo nuestro trabajo de estudiar pastas y pastas de mapas, documentos y todo eso. Somos víctimas del machismo y humillación. Y la cuestión de la submisión del Estado a la empresa se pasó muy claramente en el territorio luego después del colapso. La empresa controlaba todo, las listas de las personas muertas y desaparecidas, incluso este número de 300 personas puede ser más, porque quien controla es la empresa. Todos los espacios de atendimiento son en áreas da empresa. Tenía también muchas personas como voluntarias, pero que eran empleadas da empresa haciendo atendimiento a las víctimas, como el criminoso cuidando de su víctima. Y todo eso en un golpe de Estado seguido por un gobierno fascista,
que elegido con fake news, machista, racista, homofóbico, que Marielle Franco, que se fue hace un año, fue asesinada por un vecino, amigo de Bolsonaro, el presidente. Entonces, la situación está realmente muy grave en Brasil y la cuestión de la minería, yo tengo como... creo que es muy importante la protección de los defensores, pero tenemos que avanzar porque nosotros ya sabemos muy bien quién son los criminales, los asesinos, y tenemos que frenar ellos y no tener medidas de protección que va a sacar a la persona de su cultura, de su pueblo, de su rutina, su plan de vida, que eso va a seguir. Entonces tenemos que frenar la minería en Latinoamérica. Y ahí, bien, estamos ahora también estudiando el concepto de reparación integral. Hay cosas muy importantes ahí, como el daño a proyecto de vida, y como la dignificación de las víctimas, y a importância do resgate da memória, e pedimos toda a ajuda possível porque estamos realmente em um momento muito difícil. É importante fazer estudos psicossociais. Temos muitas comunidades desassistidas e todo o apoio internacional que seja possível para nós vai ser muito importante agora. E nós creemos muito na potência da articulação latino-americana para resistir a estes projetos de destruição. E, bem, creio que todo esse tema de autocuidado que hablamos é muito importante e nós sentimos que a organização popular é recurso da saúde mental e a luta política é uma ferramenta de cura. Muchas gracias. Gracias, obrigada, Carolina. Creo que hemos compartido tu dolor, ¿no? Y la emoción y que se ha transmitido mediante este silencio ensordecedor que grita, ¿no? Otra vez que me quedo también con un mensaje que he visto en una de tus diapositivas, que es el derecho a decir no, ¿no? Y eso es importante. Pasamos a la última presentación de Carlos Porfirio Armijo. Él, como os decía, viene, quiero decirlo bien, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, la CNTC, en Honduras, y él ha hecho el esfuerzo de venir aquí bajo el apoyo de PBI Honduras. Bienvenido, Carlos. Adelante. Es un enorme placer estar aquí en este evento, agradeciendo a los organizadores de este seminario internacional sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos, de tierra y el medio ambiente. Mientras yo vaya leyendo aquí una disposición que tengo, vamos a ir pasando unas fotos para que se den cuenta de las diferentes actividades que hacemos, tanto de capacitación como de las violaciones a los derechos humanos que tenemos allá, en cuanto por la lucha de la tierra y el territorio. Dice, ¿cómo surge la CNTC? Luego de muchos esfuerzos y reflexiones, se fundó la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, el 21 de enero de 1985, como un resultado de un proyecto unitario de 5 organizaciones campesinas, disidentes de la ANACH, UNC y FECORA, y que desde el comienzo se identificó como una organización gremial reivindicativa de los campesinos y campesinas sin tierra y sin acceso a los beneficios del desarrollo bajo el lema Unidad, Tierra, Justicia y Libertad. Finalidades y objetivos de la CNTC, como un núcleo familiar integrado por padres, hijos e hijas, garantizando la protección
compañía, seguridad y socialización basado en los derechos y deberes con el propósito de búsqueda de un desarrollo integral, sostenible, gremial, social, económico y cultural, religioso del país. Finalidades y objetivos de la CNTC. Lograr el enfoque de género en todas las actividades de planificación, ejecución, acompañamiento, evaluación en las estructuras de la CNTC para lograr la igualdad de oportunidades y participación de los hombres y las mujeres. Contribuir a una reforma agraria integral que garantice una justicia social en el campo. Realizar una labor de promoción organizativa y capacitación de las familias hondureñas, incorporando a las pequeñas y medianos propietarios a los beneficios sociales, garantizando su participación en el desarrollo de la nación. Finalidad y objetivos. Proporcionar asistencia legal a las cooperativas, empresas, campesinas y bases afiliadas a la CNTC. Lograr financiamiento y autofinanciamiento de la organización para la ejecución y lograr de sus planes, programas y proyectos. Almacenar, clasificar, conservar, envasar, transportar y vender en el mercado nacional o en el extranjero los productos agrícolas o agroindustriales que sean obtenidos por las empresas campesinas o por otros beneficiarios de la reforma agraria. La CNTC tiene presencia en 13 departamentos de 18 del país de Honduras y tiene una membresía de 424 cooperativas, empresas y bases campesinas, con 11.400 afiliados directos, con un núcleo familiar que lo hacen los padres, los hijos y todas las familias, de 44.000 familias. Hay una reseña aquí del golpe de Estado que tuvimos el 28 de junio del 2009 en Honduras. ¿Qué ha pasado con el golpe de Estado? Represión y resistencia. Elecciones ilegales en el 2009. Elecciones fraudulentas en el año 2013. Se impone la reelección en Honduras. Elecciones fraudulentas en el año 2017. 50 compañeros y compañeras asesinadas por las protestas contra el fraude electoral por la Policía Nacional. Se impone la reelección de Juan Orlando Hernández. Se impone, o sea, por la fuerza, ¿verdad? Controla los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Se imponen nuevas leyes nocivas que violentan los derechos de los ciudadanos, asociaciones ilícitas y terroristas. Aumenta las concesiones mineras y se concesiona el agua. Así como decían las compañeras que estos tipos nos están destruyendo por todos lados. La criminalización de la lucha del movimiento campesino hondureño. La criminalización de la lucha social, 5.846 campesinos y campesinas procesadas. 1.748 son mujeres, 26 menores de edad, 41 compañeros y compañeras presas y fueron liberados con medidas sustitutivas. 112 compañeros y compañeras asesinados. 17 compañeros defensores y defensoras de derechos humanos y ambientalistas, incluyendo la compañera Berta Cáceres y Margarita Murillo. Y estos 212 ha sido en la lucha de la CNTC que han muerto por la lucha por la tierra. Hemos vivido momentos difíciles. Yo no sé si está pasando las fotos y que han habido desalojos
violentos. Experiencias de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, en los temas organizativos de las comunidades campesinas, educación y soberanía alimentaria. La CNTC, desde su inicio, ha volcado esfuerzos y recursos para hacer a la tierra y legalizarla, donde las dirigencias visitan a los hombres y mujeres que no tienen tierra y sostienen reuniones para también realizan una investigación, organizar a las bases y grupos campesinos, investigación de las condiciones jurídicas de la tierra, capacitación, formación y planificación del proceso de recuperación de la tierra, los riesgos que se corren en el acceso y legalización de la tierra, desalojos, procesos, encarcelamientos y muerte de socios y socias. Como organización estamos comprometidos a contribuir, promover la soberanía alimentaria. Sin reforma agraria no hay soberanía alimentaria. Estas son las fotos que están pasando ahí. Creo que es todo. Bueno, como ven, nuestra organización ha sido una organización de lucha y tiene 34 años de lucha. Yo soy un fundador de la CNTC y desde entonces hemos sufrido cualquier violencia por la defensa de la tierra y el territorio, y ya vieron cuántos muertos hemos tenido pues, en la lucha. Muchas veces hay compañeros que mueren que no los publicamos porque no nos gusta que se mercadee con la vida de compañeros que, como decía la compañera, duelen tanto. Pues. Entonces, por eso muchos a veces, pero los tenemos contabilizados durante los 34 años de lucha. Entonces, yo agradezco a los compañeros de Brigadas de Paz Internacional en Honduras porque ellos nos han dado acompañamiento en diferentes actividades. ¿Qué actividad? En los desalojos violentos. Muchas veces nos ha ayudado a parar desalojos con las autoridades. Han estado en las audiencias que tenemos en los juzgados para defender a compañeros. En las instituciones que hacemos gestiones para legalizar la tierra, desde su título hasta la personería jurídica, a las marchas, las actividades sociales que hacemos en el país. Entonces ellas los han dado acompañando como observadoras. La presencia de ellas, estar en una audiencia o es muy valiosa porque a veces, como decía una compañera, las autoridades le tienen mucho como temor a la gente que está pendiente y viendo cómo nos tratan, pues. Entonces ha sido muy valioso y por eso es mi participación aquí. Desgraciadamente tuve atraso en el vuelo que yo tenía que estar el 26 porque llegué una hora, venía de largo una hora entonces ya hay que estar 2 horas antes para arreglar todo, ya no. Pero siempre hicimos esfuerzos de venir porque me perdí lo de ayer, ¿verdad? Escuchando todas las participaciones tan valiosas, pues, de compañeras y compañeras en esta lucha que es tan valiosa, pues, y que los defensores, la mayoría somos a honores. No tenemos salario, no tenemos sueldo, ni esperamos. Si en algún momento hay la oportunidad, pues, también es bienvenida, pues, de acuerdo a las luchas y a las alianzas que hagamos, estrategias porque realmente vemos, esta cuestión necesita recursos. Nuestra organización es grande y el gobierno nos tiene acorralados, porque no los ven como amigos y no como enemigos, porque vamos por la tierra de los terratenientes, de los políticos y de los militares. Entonces, no somos bien vistos. El gobierno no nos da ni un 5 para subsistir, sino que a veces apoyo de la cooperación de ONG, que aún se están yendo de Honduras por la represión que hay, porque tantas medidas que le ponen tanto a las organizaciones han liquidado cualquier cantidad de personerías jurídicas a las organizaciones campesinas, a cooperativas, porque no cumplimos, a veces no cumplen los requisitos que dicen hoy necesitamos esta documentación, mañana le dicen otra. Solo es cuestión de quererlos sacar del mapa, pues no es que quieren que subsistamos porque los ven así de esa manera
complicada. Entonces, así, nosotros agradecemos a las compañeras de PBI y también a los organizadores de este evento, como decía la compañera, esas mujeres valiosas que han puesto el todo para que esto fuera posible. Bueno, todos los que hayan puesto su grano de arena, que no sabemos cuántos, y aquí a los compañeros mexicanos, agradecerles también porque, bueno, estamos en esta universidad, que nosotros no hemos estado en una universidad, pero en la universidad de la lucha y de la vida sí hemos estado, que ahí aprendemos cosas que, bueno, aquí a veces aprende uno en la escuela, en los colegios, teóricamente, pero en la práctica es otra cosa, que se complementa en la lucha, ¿verdad? O sea, porque eso sirve mucho, pero se complementa. Cuando ligamos esos esfuerzos a la cuestión, por ejemplo, de que se prepara la gente en cualquier carrera que saque, entonces la complementa en la lucha. Ya en la realidad nos damos cuenta que otras cosas se viven, ¿verdad? Entonces agradecerle mucho por eso, compañeros y compañeras, y hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ha merecido mucho la pena esperarte hasta hoy. Y no te preocupes porque como todas las sesiones han sido grabadas, te las vamos a enviar y así puedes también seguirlas. Para nosotros ha sido un placer tenerte. Creo que podemos utilizar 2 minutos para abrir el espacio a alguna pregunta o comentario. Ahora es el momento. ¿Hay alguna pregunta? Oi. Tenía más cosas que hablar, pero el tiempo es nervioso. Pero después del dique de cola, amigas de Marielle Franco, que están hoy diputadas en el Congreso, me invitaron a mí para una reunión de la comisión externa que está haciendo las investigaciones acerca del crimen de la Vale. Estuve ahí en el Congreso. Acá ayer recibí también un teléfono del Senado, que también tiene una comisión de investigación. Y estamos también con apoyo de la Articulación Internacional de los Afectados por la Vale, haciendo un trabajo de incidencia jurídica, porque las instituciones de justicia, Ministerio Público, Defensoría Pública, entraron con acciones para medidas emergenciales, y ahí tiene mesas de negociaciones que estamos participando. E a empresa sigue arrogante nas negociações e estamos fazendo o que é possível para garantizar os direitos de reparação do povo de Brumadinho e também da bacia, da cuenca do Rio Paraopeba. La situación está realmente muy terrible, las comunidades muy divididas, tenemos un problema político interno del movimiento social, exactamente porque hay grupos que hacen a crítica a la izquierda progresista que en los últimos años destruyó la legislación ambiental. Estamos en un intento de solucionar fracturas dentro del movimiento, pero no está fácil, pero sabemos muy claramente que lo más importante es nos unir. Incluso en Brasil ahora hablamos de nadie solta la mano de nadie. Entonces estamos en este proceso, pero no está fácil porque la empresa viene con sus jugadas, sus articulaciones terribles en el territorio. Y, en fin, gustaría de invitar todas las organizaciones que están ahí, si desean hacer una misión, ir a conocer el caso, para visibilizar. Tenemos que hablar de esa situación. Hay otros diques de cola ahí. Hace 3 años se rompió el otro que llegó hasta el mar. Entonces, vamos a Brumadinho. Gracias.
Hola, pues agradecer a todas y al compañero también sus aportes en esta reflexión, sobre todo pues mirar los ecofeminismos como esas herramientas. Me gustaría preguntar en tu experiencia, ¿cuáles han sido como los factores clave, digo, como organizaciones ambientales aquí, sobre todo en México, que estamos no tan vinculados con movimientos sociales y de derechos humanos y de base, que tenemos justo que lograr esa construcción? ¿Cuál es como la manera, o en tu experiencia, que ha funcionado para establecer estas relaciones comunitarias entre trabajos, entre organizaciones y comunidades, que no sean ese intervencionismo ni imposición, sino que podamos dialogar en procesos de reciprocidad y construcción colectiva, ¿no? También desde la perspectiva, desde los ecofeminismos. Y a la compañera de Brasil, bueno, el SEMDA también estamos intentando los procesos de reparación integral por violaciones a derechos humanos. La verdad es que considero que es un tema muy poco explorado desde la parte medioambiental y que tiene retos como la documentación de los impactos psicosociales, sobre todo comunitarios y colectivos, y sobre todo desde el aspecto medioambiental. Me gustaría saber en Brasil cómo están empezando estos diálogos, ¿no? En México tenemos la Ley General de Víctimas, que establece el derecho a la reparación integral por violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la Ley General de Víctimas ha sido un logro más de los movimientos de familiares de desaparecidos y violaciones graves, pero que al final es una herramienta que tenemos también para este tipo de casos, y que estamos empezando como esos procesos de documentación y esa exigencia a la reparación. Y me gustaría saber en Brasil cómo están empezando estos procesos de documentación y exigencia. Hola, con la pregunta que me hace, nosotros somos una organización mixta de hombres y mujeres. En la lucha y la tenencia de la tierra, digamos, si solo hay un socio, porque a veces el socio es el varón de repente en algunos casos, pero en otros casos es socia la mujer y el esposo. Pero en el caso que muera el socio, los derechos le quedan a la esposa y a los hijos. Está tipificado en el reglamento interno y en los reglamentos que tiene la organización. O sea, no permitimos, porque prácticamente ¿quién es la primera que se levanta para que el hombre vaya a luchar por ganar y tener la tierra y sembrarla? Las compañeras. Entonces no se puede permitir que un compañero falte o se quiera ir y quiera vender la tierra y dejar a su familia sin nada, pues, porque eso va permitiendo conciencia. Y las compañeras a veces bueno, en la lucha de la CNTC antes, cuando íbamos a recuperaciones de tierra, solo entraban varones, pero cuando llevaban presas a los varones, entraban las mujeres con los niños, ahí nos respetaban. Ahora se van niños, mujeres, embarazadas. Bueno, si por muchos casos han abortado a compañeras mujeres en las cárceles que se las llevan, pues porque no respetan, pues. En tiempos anteriores, hace unos 14, 10 años, nosotros cuando desalojaban al grupo de hombres, iba el grupo de compañeras mujeres con los niños, y ahí respetaba a la policía. Pero en este gobierno que tenemos ahorita, dictador, no respeta a nadie, pues. Y para contarles algo, ahorita está a punto de ir preso un periodista, David Romero, que ha denunciado los actos de corrupción más vistos en la historia, de miles de millones de lempiras, para poderse haber quedado en el poder, a comprar y a hacer lo que quiere con la policía militar, porque tiene las calles militarizadas. O sea, ahí no puede haber una protesta porque lo están gaseando y han gaseado niños en la escuela, en la universidad permanentemente. O sea, se ha vuelto una violación permanente de los derechos allá en nuestro país, o sea, bien complicado. Entonces, así como va adquiriendo conciencia los compañeros y compañeras de los derechos que le asisten, pues. Ahora estamos viendo que si hay una recuperación de tierra, decimos recuperar porque la tierra nos pertenece a todos los que vivimos en un país, ¿va? Y hay gente que tiene hasta 200,000 hectáreas, mientras la mayoría no tenemos ni para hacer una casa, ¿ves? Entonces nos metemos a recuperarla porque la ley de reforma agraria, que por lo menos nos da un chance,
están siendo cultivadas de nada, son sujetas de recuperarlas para reforma agraria. Entonces no sé si le he contestado por ahí la pregunta. Bien, yo no soy abogada, entonces no sé si la cuestión de leyes en nivel federal, en qué pie está esto con la reparación, el concepto de reparación integral, pero en Minas Gerais hay un grupo de movimientos sociales que hacen presión para la aprobación de una política de los afectados por empresas, o que es bueno, pero lo que queremos es que no tengan personas afectadas. Entonces hay esta cuestión ahí, pero sí, hay personas afectadas. Infelizmente tenemos que mirar el mundo real y tiene que tener política de asistencia a esas personas. Y lo que pasa en la realidad es terrible, porque en el caso de Rio Doce, las empresas mineras siguen violando derechos todos los días, criminalizando a las personas que hacen protesta o que la persona no acepta esta propuesta de la empresa, y ahí hay un proceso contra ella. Y incluso el judiciario también es cooptado, porque las negociaciones en audiencias judiciales, las cosas no acontecen, no pasan. La empresa tiene que cumplir una cosa, pero no cumple, e impunidad. Cambios. En caso de Rio Doce, las empresas crearon una fundación propia que se llama Renova, que ellos mismos hacen los procesos de reparación sin la participación de los afectados. Entonces, estamos hablando en Brumadinho que Rio Doce no puede ser referencia para nosotros. Queremos otro proceso, no queremos la Renova ahí, pero sabemos que va a ser un largo camino, difícil, pero estamos fuertes para hacer lo que tiene que ser hecho. Gracias. Sobre la pregunta entre la relación de las organizaciones y los ecofeminismos y demás, pues la verdad es que es un aprendizaje continuo. Nosotros seguimos aprendiendo y creo que, como lo decía en la exposición, el acercarnos, nosotros que venimos de luchas territoriales, el acercarnos a los feminismos se nos ha hecho como una necesidad vital. Primero porque veíamos que las compañeras decían, nosotras nos ponemos adelante en las movilizaciones porque a nosotras los policías nos pegan un poco menos, así protegemos la lucha. Pero al momento de negociar con el actor minero, solo hombres y solo con sus posiciones, ninguna demanda de las mujeres. Y luego nosotras con compañeros ecologistas nos sentábamos, teníamos que aprendernos todos los discursos, los testimonios, aportar técnicamente y demás, y al momento de servir al café nos mandaban a nosotras. Entonces, no digo que la intensidad de la violencia machista sea la misma, es muy diferente, pero nos espejeamos y para nosotros ha sido fundamental. Nosotros empezamos con un proceso de formación en la educación popular. Luego dijimos, tiene que ser una educación popular ambiental. Y luego dijimos, tiene que ser una educación popular ambiental y feminista. El poder reconocer, y hago eco de lo que decía el compañero, las y los que tenemos la posibilidad de estar en espacios académicos, de estudiar, que sea para fortalecer las luchas y poder reconocer que es una partecita del camino y que podemos sentarnos a dialogar en un intercambio de saberes. Para nosotras sigue siendo un aprendizaje. Todavía es muy difícil, por ejemplo, dialogar con compañeras feministas urbanas, pero creo que ahí también cabe ampliar la categoría de territorio, las defensoras de territorios, y no queremos usurpar sus papeles porque es muy diferente la lucha que se está llevando en los territorios indígenas contra los proyectos, donde están sufriendo todo este tipo de impactos, pero nosotras que estamos viviendo en las ciudades, ¿qué tipo de precariedades también estamos viviendo? Estamos en una crisis ambiental ya reconocida por todos nosotros, pero que eso va paralelo con una crisis de los derechos.
Y no es casual, porque el poder se está disputando eso, el control de los territorios, de los recursos, para hacerse de todo y eliminar cualquier forma de derecho y de reacción y de resistencia desde lo popular. Entonces creemos profundamente en la articulación popular, apostamos por los feminismos, pero por feminismos que puedan hacer luchas colectivas, que no desarticulen comunidades indígenas, que más bien rearticulen espacios y tejidos sociales y que también nos aprendan y nos enseñen a reterritorializar los espacios. Y ahí estamos como algunas compañeras retomando espacios urbanos, plazas, parques, poder decir que también hay una otra forma de vida más allá de los proyectos extractivos hegemónicos, no solamente en los territorios indígenas y rurales, sino en los territorios también que habitamos nosotras. Entonces, en ese aprendizaje estamos, todavía sabemos que nos falta muchísimo, pero estamos luchándole ahí y creemos que la única forma es hacer como esta lucha colectiva, esta alianza colectiva, y donde las mujeres ahorita en este momento político de la región de América Latina tenemos mucho que decir y mucho que hacer. No solamente hacerles un llamado a la reflexión, que lo que está pasando en Nicaragua también está pasando en Guatemala, en Honduras, en Latinoamérica. O sea, las defensoras y defensores de derechos humanos nos estamos enfrentando cada día, y más las defensoras de la tierra, las defensoras de los derechos de las mujeres. Somos las que estamos viviendo cada día esa realidad de enfrentarnos al poder. En Nicaragua son las organizaciones de mujeres, las defensoras, y yo les daba el número, 521 defensoras desplazadas. Eso realmente en un país que somos apenas 6 millones, es un golpe muy fuerte. Y algunas que nos hemos quedado, que hemos decidido quedarnos adentro dando la lucha, la realidad que vivimos todos los días es esa amenaza constante de buscar acciones de cómo escondernos para no poder perder nuestra vida. O sea, un tema de seguridad, ¿verdad? Donde les quiero decir que los protocolos, los mecanismos, todo lo que los análisis de riesgo se quedan chiquitos a la hora de las realidades. Entonces es ahí donde yo quería hacerles un llamado a la reflexión a todas y todos, que el problema de las defensoras y defensores que vivimos en la región es de todas, y es una lucha que tenemos que dar de la resistencia continua. Y somos más las mujeres, o sea, no es que tenga nada contra los compañeros varones, pero sí somos más las mujeres, en el caso de Nicaragua, las que hemos sido mayormente agredidas. Son más las defensoras y defensores, tanto periodistas como líderes de las comunidades. La líder campesina Francisca Ramírez, que ha tenido que andar, digamos, asilada con toda su familia porque todas sus tierras le fueron prácticamente usurpadas, quemadas, sus bienes. O sea, son situaciones que muchas veces no se dicen, no se hablan, pero sí se sienten y sí se sufren. Entonces, en este caso, cuando a veces se nos dice, eso es un problema de Nicaragua, eso que lo resuelvan los nicaragüenses, no. Ese es un problema de todos y todas nosotras como defensoras y defensores de derechos humanos. Inclusive a la Comisión Interamericana fue expulsada, la Oficina del Alto Comisionado fue expulsada, nunca les permitieron hacer una labor como tal, como deberían de efectuar. Tenemos 45 mujeres privadas de libertad, en su mayoría líderes y lideresas del movimiento estudiantil. Entonces, en ese sentido, pues quería aprovechar para decirles de que seguimos en resistencia, seguimos siendo objetos de represión, seguimos siendo, digamos, objetos inclusive de campañas de descalificación, que no se nos permite ejercer la labor, pero ahí estamos. Estamos al lado de la víctima, en su mayoría mujeres, porque son madres las que han perdido a sus hijos, esposas las que han perdido a sus maridos, hijas e hijos que han perdido a sus padres y a sus madres en algunos casos. Pero su mayoría, por ejemplo, en el caso de la Asociación de Mujeres de Abril, o de las Madres de Abril, son alrededor casi de 400 madres, porque tenemos 325 asesinados, 802 encarcelados. Entonces, pedirles ese apoyo, esa solidaridad, y que donde estén no es un problema de los defensores en Nicaragua, es un problema de todos nosotros. Gracias.
Bueno, con este último mensaje, Marlene, gracias. Damos por concluido este último panel, sin antes agradecer a todos los panelistas pues habernos traído pues estas voces que no deben ser ignoradas, sino al contrario, ¿no? Reproducidas y oídas. Muchas gracias. Sí. Si os parece, procedemos a continuación a la clausura del seminario, porque creo que ya el grado de cansancio ya está haciendo mella y es conveniente también cuidarnos todos. Y pido a doctor Pigrau, a la profesora Anglés y doctora Peña que suban, por favor.